¿Cuánto tiempo llevas estancado? ¿Cuántas progresiones has hecho hacia adelante y hacia atrás y no consigues llegar a esta maravilla de ejercicio que son los fondos en anillas? Y es que la calistenia algo tiene que cuando empiezas a controlar tu peso corporal en el espacio y con diferentes herramientas es una satisfacción sin igual. Así que si tienes dificultades para llegar a este ejercicio, quédate porque voy a darte el paso a paso con tips en cada una de las tareas. Va a serte muy útil para reducir tu posibilidad de lesionarte y vas a ver un hilo conductor perfecto desde el principio, lo más básico, hasta el final. Bienvenidos un día más al canal, soy Alexis, tu entrenador personal generalista y hoy vamos a hacernos con los fondos en anillas, paso a paso y con muchos tips. Si no estás suscrito, hazlo para seguir apoyando este tipo de vídeos y sin más, vamos a por ello. Normalmente los ejercicios y las progresiones se enseñan de lo más fácil a lo más difícil, hasta el objetivo final. Pero me apetece darle un toque diferente al vídeo y vamos a hacer un poco de ingeniería reversa y vamos a empezar explicando cómo hacemos las repeticiones en fondos en anillas y cómo vamos poco a poco hacia atrás hasta que llegamos a esas flexiones en suelo, que es quizá el nivel más principiante. Es muy importante que no infravalores el explicar primero los fondos en anillas. Quédate con cada detalle, porque luego, cuando vayamos hacia atrás, entenderás por qué las progresiones que están por debajo, o las regresiones más bien dicho, tienen ciertos detalles que si no los controlas, y no los controlas bien antes de pasar a la siguiente, cuando llegues a esto te vas a dar cuenta que tienes un muro de progresión, que te chocas y no puedes superarlo. Así que vamos con lo primero, cómo se ejecutan los fondos en anillas. Lo primero es el agarre, un correcto agarre de la anilla. No podemos coger la anilla de cualquier manera porque cuando estemos arriba se nos escapará. Entonces lo que vamos a intentar es que esté entre el dedo gordo en diagonal hacia el talón de la mano. Vamos a apretar bien, vamos a sentir esa presión y a partir de aquí damos un pequeño saltito y bloqueamos los codos. Aquí palmas hacia adelante, que este es el bloqueo ideal con rotación externa, y a partir de aquí empezamos a bajar las manos hacia las axilas. Efectivamente, el rango correcto sería llegar al máximo hasta la axila. ¿Por qué? Porque luego, si queremos progresar esto hacia otras tareas como los muscle ups, es mucho mejor cuando tiramos llegar hasta esta posición y desde aquí tener fuerza para hacer el fondo. Si no lo hemos entrenado, llegaremos aquí y no podremos subir. Pues de cara a otras progresiones es importante controlar esto. Una vez hemos alcanzado ese rango máximo, abajo del todo, ya hacemos la fase concéntrica, el empuje, y volvemos a la fase inicial, con las palmas mirando hacia adelante. Este pequeño detalle de las palmas mirando hacia adelante es importante tanto por un bloqueo correcto y una protracción escapular, como por mejorar la posición de los hombros y, entre otras cosas, vamos a potenciar esa rotación externa y esa protracción escapular, un trabajo de cerrato, de manguito rotador, muy bueno, que nos va a asegurar un hombro fuerte y sano. No sé si os habéis fijado en el detalle de las mangas que tengo. Decidme en comentarios para qué crees que sirve en este ejercicio y por qué las llevo. ¿Y qué pasa, Alexis, si no puedo hacer los fondos en anillas? Si aún no tengo fuerza, o bajo y no subo, o me tambaleo por todos lados. Bien, pues vamos a empezar con la primera regresión, los isométricos. Los isométricos son muy interesantes para fortalecer posición final y posición inicial. Cuando tú controlas en cualquier ejercicio posición final y posición inicial bien, con un poco de sobradez, entonces ten por seguro que al menos una repetición de ese ejercicio vas a poder hacer. Y a partir de ahí ya puedes ir acumulando varias series de una repetición. Lo que vamos a hacer es subir del todo, ponerlo, como he dicho, las palmas hacia adelante y aguantar. En esta posición debemos intentar contabilizar. Nos ponemos un metrónomo, vamos contando, vamos de menos a más. Si aguantamos al principio 4 segundos está bien y la idea es ir progresando hasta mínimo 20 segundos. Si hacéis 30, os aseguráis de que no vas a tener ningún problema para pasar a los fondos en anillas. Pero no solo sirve con este isométrico de arriba, vamos a por la parte de abajo. Vamos a por la posición isométrica baja. Vamos a buscar, como os he dicho, ese rango máximo hasta las axilas y vamos a ejercer fuerza en el sitio, vamos a querer empujar en el sitio y mantener todo nuestro peso corporal. Quizá al principio no puedes con todo tu peso corporal, lo cual está bien, y vamos a ir haciendo una progresión muy básica, estar de puntillas, aguantar aquí 5, 10, 20, hasta 30 segundos bien dominados. Y luego lo ideal sería quitar un pie, es decir, la misma estrategia de progresión, solo con una puntita, hasta que podamos hacer sin apoyos y aguantar aquí entre 20, 30 segundos
Esta posición es la más difícil, la posición de arriba, aunque a algunos os cueste coger esa postura de rotación externa y bloqueo. Sí que es verdad que una vez la cogéis es más fácil aguantar con la articulación bloqueada, pero cuando estáis en posición de estiramiento, digamos que el músculo tiene un poquito menos de potencial, está haciendo más fuerza, aguantáis menos. Va a ser más dura esta parte de la progresión, pero os aseguráis que luego no hagáis fondos de esos que llegáis aquí y ya queréis subir, porque estáis tan fuertes en esta posición baja que no vais a tener ningún problema. Sería bastante raro que después de hacer una progresión donde aguantas varias series 30 segundos abajo del todo de un isométrico, no pudieras ya subir el fondo en anillas, pero aún así tenemos otras dos opciones extra por si en paralelo a esta progresión de isométricos quieres probar. Son, por supuesto, las maravillosas negativas, que siempre son muy útiles, es decir, realizar el movimiento quedándote arriba y desde aquí controlar muy lentito la bajada. Entre 5 y 8 segundos suele ser lo ideal para que esa fase excéntrica tenga buen trabajo. Y luego que tenemos también la asistencia. En este caso la asistencia con gomas. No soy muy fan de la asistencia con gomas, pero sí que es útil cuando usáis gomas suficientemente pequeñas. ¿Por qué lo suficientemente pequeñas? Pues mira, porque si cogéis una goma muy grande, la goma conforme más se estira, más peso te quita. Y en este ejercicio, conforme más abajo estás, de mitad para abajo, digamos que es la posición más difícil. Por lo que luego cuando te quites la goma no vas a recrear, no vas a estar preparado para la situación real del ejercicio. Pero si es una goma muy pequeñita, el salto entre la progresión con goma y la situación real, digamos que hay un abismo más pequeño. Por lo tanto, es bastante más probable que puedas superar esa situación y sí que puedas realizar tus fondos en anillas. ¿Cómo colocamos la goma? Pues yo lo que suelo hacer es pasar de un lado y enrollarla entera, es decir, hacerle un lazo, y luego hacia la otra apoyar la mano y sujetarla con la mano. Es decir, me la pongo, por ejemplo, por los dedos y aquí, digamos que lo que voy a hacer es apoyar las rodillas y a partir de aquí, bajada y subida. No os olvidéis de respetar el rango de movimiento y luego el bloqueo al final. Luego deshacemos la mano y listo. Vale, Alexis, ¿y qué hago ahora si aún así no puedo hacer estos ejercicios que me comentas porque son demasiado para mí? Bueno, pues en este caso lo que tienes que hacer es regresar a los fondos en paralelas, es decir, en las barras fijas, realizar tus isométricos arriba, abajo, asistencia con goma y negativas. Y sí que es cierto que no te he dicho qué dosis exacta hacer de cada una de estas progresiones para saber si más o menos ya estás listo para pasar a la siguiente. Así que vamos a por ello. Los estándares que manejo yo son los siguientes. Mínimo 3 series de entre 20 y 30 segundos de isométricos, tanto arriba como abajo. Mínimo 3 series de mínimo 5 repeticiones con 8 segundos de bajada excéntricos, negativos. O una progresión básica tradicional con la asistencia con goma, donde haces entre 3 y 5 series de 5 repeticiones con la goma. Cuando haces un 5×5 con esta goma, si es la pequeña, puede que quizá ya puedas sacar tu primer fondo en anillas fácilmente sin la goma, y si es con una goma más gorda, que no lo recomiendo, porque eso significa que te estás pasando de progresión, tendrías que hacer el 5×5 con esa goma y luego volver a una goma más pequeña, que es la que os he enseñado yo, o incluso hay más pequeñas. Bien, con esto más o menos ya tienes claro si puedes pasar definitivamente a esos fondos en anillas, o de esos fondos paralelas a repeticiones a esos fondos en anillas. Tienes que manejar también una buena cantidad de fondos en paralelas a repeticiones, es decir, isométricos, negativas, asistidas en fondos en paralelas en barras y luego repeticiones. Más o menos tienes que hacer la misma progresión que con la goma, entre 3 y 5 series de 5 repeticiones con las barras paralelas, sin asistencia, ya sería tú solo o sola. Y cuando haces un 5×5 de manera consistente, ya puedes pasar a las progresiones en las anillas. Si no puedes realizar ni fondos en anillas ni fondos en paralelas, nos toca bajar un poquito. Y tenemos las flexiones en anillas. En estos ejercicios vamos a replicar los movimientos de los fondos en anillas. Esos que dijimos de sacar el máximo rango posible y luego en el bloqueo hacer la rotación externa. Muchas personas llegan a los fondos en anillas y no pueden hacer de ninguna manera esta rotación externa porque se han saltado progresiones. Como os he dicho antes, todo tiene que ver con lo anterior, con
posterior y tiene un sentido, está muy bien hilado, así que vamos a ver cómo lo hilamos en esta posición. Hacer un empuje con rotación externa en un plano horizontal es más fácil que hacerlo hacia abajo con todo tu peso corporal, así que vamos a ver. Las flexiones serían una posición de push-up donde no estiramos la barriga, sino que estamos contrayéndola, haciendo una ligera retroversión pélvica, es decir, encogemos todo lo que podamos, cerramos la cremallera, encogemos el ombligo y desde esta posición una protracción escapular con la rotación externa, eso es decir, alejamos el pecho del suelo todo lo posible y abrimos palmas hacia adelante. A partir de aquí bajamos lentamente, llevamos el pecho hacia las manos, incluso hasta las axilas, y a partir de ahí subimos, concéntrica, a vuelta al volteo. Cogemos aire y soltamos. En este ejercicio tenemos que manejar más repeticiones para subir a los fondos en paralelas. Son mínimo 3 series de 10 repeticiones con el rango completo hasta abajo y con ese bloqueo perfecto. En esa progresión ya podrías intentar subir a los fondos en paralelas. Si el manejo de las anillas te resulta aún complicado, vamos a hacer las progresiones iguales que las de los fondos en anillas. Isométricos abajo, isométricos arriba y negativas. A partir de ahí, si haces una buena cantidad de estas progresiones, como comentamos anteriormente, los mismos esquemas, seguramente las repeticiones de flexiones en anillas van a entrar. Si no podemos con ninguna de las progresiones de las anillas, de isométricos o negativas, tenemos que volver a las flexiones normales en suelo. La idea es, desde suelo, ir aumentando alturas hasta tener esa complejidad de rango de movimiento extremo, porque si haces solo flexiones en el suelo normal y luego pasas a las anillas con ese extra de rango, puede ser un salto de intensidad bastante intenso. Por lo tanto, vamos a trabajar con altura. También se pueden usar las barras paralelas típicas de calistenia y serían un buen material. Mismas claves, cerramos barriga, ligera retroversión. Aquí a veces puede ser muy interesante apoyar el dorso del pie, hacer como esa posición de supinación, es un trabajo muy típico de gimnastas donde siempre dejan las puntas estiradas. Cogemos aire mientras bajamos, soltamos al subir. Lo mismo, si haces, imagínate, 3×10 en suelo, pasas a 3×10 con un disco, luego a 3×10 con otro disco y a partir de ahí ya flexiones en anillas. En caso de no poder hacer flexiones en suelo, realizaríamos flexiones en una elevación, con el cuerpo inclinado, bajando alturas hasta poder llegar al suelo. Y si aún así esa no es nuestra situación, iríamos al ejercicio maestro por donde hasta yo empecé cuando tenía unos 15-16 años con mi travesía de calistenia, y son las flexiones de rodillas. Podemos hacerlas con las piernas recogidas, pero a mí personalmente me gusta mucho la variante de empujar un poquito con los empeines el suelo, aunque estén las rodillas apoyadas, porque tienes esa tensión en la parte anterior y te puede ayudar mucho a nivel de sensaciones. Bajamos y subimos. La línea de progresión es la misma que en todo lo comentado anteriormente. 3×10, pasas a banco inclinado, luego pasas a flexiones en el suelo, luego discos, anillas, paralelas y fondos en anillas. Y así lo tendrías todo. Si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado mucho el vídeo, espero que te haya dado una guía si estás estancado, que te ayude a romper barreras, a seguir un camino de progresión. Si te ha gustado, si es así, dímelo en comentarios, dime por qué progresión te vas a quedar o vas a empezar a hacer, y espero que te haya gustado, por lo tanto, dale un like. Ya sabéis que si queréis entrenar conmigo, si queréis que yo os ayude a hacer esas progresiones mano a mano, semana a semana, podéis mandarme un mensaje a apalexis.online@gmail.com, que es mi correo, o meteremos en mi página web, que tengo toda la información de cómo funcionan los trimestres online. Muchas gracias y nos vemos en el próximo entrenamiento.